Bueno, en este tema vamos a explicar los circuitos en serie y en paralelo. Importante rescatar que las fórmulas de un circuito en serie son las que se encuentran de este lado del cuadro y las que de un circuito en paralelo son las que se encuentran en este otro lado del cuadro. Es importante mencionar algunas características de un circuito en serie. Si notamos por acá, tenemos un circuito en serie. Las características de un circuito en serie son las siguientes. Por ejemplo, se llama un circuito en serie porque la corriente eléctrica solamente tiene un camino por donde ella pasa. Por lo tanto, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica es la misma en cada uno de los resistores. Otra característica importante de un circuito en serie es que debemos de sumar las resistencias individuales para lograr calcular la resistencia equivalente. Cuando nos preguntan por resistencia equivalente, nos están preguntando por la suma de las resistencias que se encuentran en ese circuito. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie? Sumamos. Hacemos una suma común. Como ya dijimos, la corriente eléctrica es la misma que pasa por todo el circuito, entonces utilizamos la fórmula de corriente es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. El voltaje es el suministrado por la FEM, o sea, la fuerza electromotriz, y es igual en este caso, en este ejemplo, a 12 voltios. Entonces, es el que colocaríamos en la parte de arriba y en la parte de abajo colocaríamos la resistencia equivalente que fue la que utilizamos de la sumatoria de las resistencias individuales. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a realizarlo. Por ejemplo, tenemos este circuito en serie. Para poder calcular la resistencia equivalente, hacemos la sumatoria, 2 ohmios más 2 ohmios más 4 ohmios. Vean que estamos sumando las resistencias individuales. Para calcular la corriente eléctrica en ese circuito en serie, como la fórmula dice que es el voltaje entre la resistencia equivalente, el voltaje, como ya les dije, es el suministrado por la FEM, que sería 12 voltios. Y la resistencia equivalente sería la suma de las resistencias individuales, que aquí nos da 8 ohmios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a colocar 8 ohmios, que sería la resistencia equivalente. Muy bien, realizamos el cálculo respectivo. 12 dividido entre 8. Y eso nos da 1,5 amperios. Recuerden que la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica se da en amperios. Muy bien. ¿Qué podemos averiguar en un circuito en serie? Podemos averiguar el voltaje. Aunque ya me lo estén dando, si me lo piden, podemos calcularlo con estas fórmulas. Vean que una de las características de un circuito en serie es que el voltaje no es el mismo en cada uno de los resistores, sino que el voltaje depende de cada una de las resistencias. Por eso es que averiguamos los voltajes individuales y luego, para averiguar el voltaje total del circuito, vamos a hacer la sumatoria o la suma de cada uno de los voltajes individuales. Entonces, vamos a averiguar el voltaje 1, que sería la corriente, por la resistencia 1. Vamos a ver. La corriente fue la que nos dio aquí anterior, 1,5, por la resistencia 1, que es esta, de 2 ohmios. Después averiguamos el voltaje 2, que es la corriente. Recuerden que la corriente en un circuito en serie es la misma, por la resistencia 2, que sería esta segunda que está acá. Y después, voltaje 3, agarramos la misma corriente eléctrica y la multiplicamos por la resistencia 3.
Hacemos cada uno de estos cálculos de manera individual. En esta parte me da 3 voltios. Recuerden que el voltaje se da en voltios. En este otro da lo mismo porque tiene la misma resistencia. Y en el último lo vamos a multiplicar ahí por 4. Nos da 6 voltios. ¿Ok? Ahora sí, para poder averiguar el voltaje total, según las fórmulas que vienen aquí, yo hago la sumatoria de los voltajes individuales para poder averiguar el voltaje de todo el circuito. Entonces vean ustedes aquí en la calculadora, sumamos cada uno de los voltajes individuales y observen que me va a dar exactamente el mismo valor de el voltaje suministrado por la FEM, obsérvenlo aquí, que es de 12 voltios. Entonces, con estos cálculos estamos corroborando que el voltaje suministrado por la FEM, ¿verdad?, es de 12 voltios. ¿Ok? Eso sería para un circuito en serie. Serían los cálculos respectivos en cuanto a resistencia equivalente, a corriente y a voltajes, ¿verdad? Lo que hicimos aquí es sumar los voltajes individuales y eso nos tiene que dar el voltaje suministrado por la FEM. Ahora sí, vámonos a un circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen varias características igualmente que los circuitos en serie. Vengámonos por acá. Un circuito en paralelo, observen ustedes que la corriente no va a ser la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque tiene varios caminos por donde ella puede pasar, ¿verdad? Como la corriente tiene varios caminos por donde ella puede pasar, la corriente, observen aquí las fórmulas, un circuito en paralelo, va a depender del valor de las resistencias. Entonces se puede decir, a ciencia cierta, que entre mayor sea la resistencia, menor va a ser la corriente eléctrica que pasa por ahí. Recordemos el término de resistencia. La resistencia, como su palabra lo dice, resiste al paso de electrones. Como resiste al paso de electrones, significa que entre mayor sea la resistencia, va a ser mayor la resistencia al paso de electrones, como lo dice su misma palabra. ¿Ok? Entonces, vamos a averiguar la resistencia equivalente. Para averiguar la resistencia equivalente, vámonos a venir aquí arriba y vamos a observar que para calcularla va a ser con la sumatoria de sus inversas. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente hasta el número de resistencias que tenga un circuito, ¿verdad? Por eso tiene aquí Rn, número de resistencias que existan en un circuito. Observemos en este circuito que está aquí solamente 3 resistencias hay. Entonces vamos a calcular las inversas. Vamos a hacer de una vez la sumatoria, ¿verdad? Estamos sumando las inversas, 1 sobre 2 más 1 sobre 2 más 1 sobre 5, ¿verdad? Que sería esta última resistencia que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de ellas. La realizamos en la calculadora. Muy fácil. Colocamos las fracciones. En la parte ponemos un 2 más otra fracción, 1 sobre 2 más, colocamos la fracción, 1 sobre 5 y le damos la tecla igual. Vean ustedes lo que nos da 6/5. Pero resulta que esta no es la respuesta final. ¿Por qué no es la respuesta final? Porque lo que nos están preguntando es por la resistencia equivalente. Y vean esta fórmula. Aquí con esta fórmula no estamos averiguando la resistencia equivalente, estamos averiguando la inversa. Entonces, para poder averiguar la resistencia equivalente, yo tengo que darle vuelta a la fracción. Porque aquí lo que estamos averiguando son las inversas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer con este 6/5? Bueno, le damos vuelta a la fracción y nos quedaría 5/6, ¿verdad? Eso hay que tener muy en cuenta que al darle vuelta a la fracción
ya no nos quedaría 6/5, sino que nos quedaría 5/6. Ahora sí, nos venimos para acá. 5 dividido entre 6. Y eso nos va a dar 0,83. Entonces, 0,83 sería la resistencia. Vamos a enfocar un poquito mejor. Vamos a ver acá. Nos daría la resistencia, ahí está. Nos daría la resistencia equivalente del circuito, ¿verdad? Muy bien. Esa sería la resistencia equivalente. Ahora sí, vámonos a la corriente. Como en un circuito en serie, la corriente es diferente porque depende del valor de las resistencias, tenemos que averiguarlas de manera individual. Corriente 1 es igual a voltaje sobre resistencia 1, corriente 2 es igual a voltaje sobre resistencia 3 y así sucesivamente al número de resistencias que existan. Entonces, ¿cuál sería el voltaje? Nos venimos al circuito y notamos que el voltaje suministrado por la FEM es de 12 voltios. 12 dividido entre 2, que es la primera resistencia. 12 dividido entre 2, que es la segunda resistencia. Y el mismo 12 dividido entre 5, que sería la tercera resistencia. Observen bien. Entonces vamos a averiguar cada una de las corrientes individuales y después las tenemos que sumar para averiguar la corriente de todo el circuito. Ok, esto nos da 6. Recuerden que la corriente es en amperios. 6 amperios en ambas porque tiene el mismo valor de la resistencia. Y luego aquí nos va a dar 2.4 amperios. Vean ustedes que ya calculamos las corrientes individuales y para poder, vamos a enfocar un poquito mejor, ahí me disculpan, para poder averiguar la corriente total, vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar las corrientes individuales para dar un valor total de la corriente en el circuito. Ok. Eso nos va a dar una corriente de 14,4 amperios. Este sería el valor de la corriente en todo el circuito, ¿verdad? Porque el que averiguamos aquí fue el de cada una de las resistencias. Observemos bien que esta resistencia de 5 ohmios, vea el valor de la corriente, es menor a el de una resistencia de 2 ohmios, pero es lo que estábamos diciendo antes, que a mayor sea el valor de la resistencia, menor es el paso de la corriente en esa parte de la resistencia, ¿verdad? En cuanto a que menor resistencia, mayor es el paso de la corriente, ¿verdad? Aquí estamos corroborando con esto que la corriente eléctrica depende del valor de cada una de las resistencias en un circuito en paralelo, ¿ok? Pero recuerden que, veamos aquí la formulita, sacamos las individuales, pero al final tenemos que hacer la sumatoria para averiguar la corriente total. Y luego, una de las características y última de las características de un circuito en paralelo es que el voltaje es el mismo en todo el circuito. Vean ustedes que solo una fórmula viene y como viene solo una fórmula significa que el voltaje va a ser el mismo en todo el circuito. No hay que averiguar voltajes individuales como lo hicimos en un circuito en serie, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje de todo el circuito en paralelo. Lo hacemos con esa fórmula y decimos que la corriente fue la que calculamos en todo el circuito. ¿Qué nos dio la corriente? Nos dio 14,4 amperios. Multiplicamos por la resistencia equivalente, que recuerden que la resistencia equivalente fue la que calculamos acá arriba, que nos dio 0,83. ¿Ok? Vamos a hacer esa multiplicación para ver cuánto nos da.
14.4 por 0.83. Y eso nos va a dar, si ustedes lo observan en sus calculadoras, eso nos va a dar redondeado un voltaje de 12 voltios, ¿verdad? Entonces vean que estamos corroborando una vez más que el voltaje suministrado por la FEM en un circuito en paralelo es de 12 voltios, ¿verdad? Todos estos cálculos matemáticos que acabamos de hacer es simplemente, bueno, más que todo el del voltaje, es corroborar el voltaje suministrado por la FEM. Los otros que realizamos, ¿verdad? Son para poder constatar a nivel de datos numéricos las características que tienen los circuitos. Recordemos que generalmente en nuestras casas los circuitos en paralelo son los que están instalados, ¿verdad? Por eso podemos encender la luz del cuarto y tener el resto de las luces apagadas. Podemos utilizar el horno microondas y poder tener los demás aparatos eléctricos apagados, ¿verdad? Entonces recordemos esta manera de poder calcular tanto en un circuito en serie como en un circuito en paralelo y poder utilizar las fórmulas adecuadas para estos casos. Muchísimas gracias y espero que hayan entendido y aprendido bastante. Chao.